Todos mis queridos colegas y amigos juristas. Para mí es un gusto de verdad siempre estar con ustedes y muchísimas gracias por darme oportunidad de compartir mi investigación, de compartir la experiencia en este gremio de abogados que además admiro y quiero muchísimo. Bueno, pues sí, fíjense que por ahí yo he estado señalando, sobre todo en las redes, en algunas conferencias, que me parece que hay un gran desconocimiento en torno a la operatividad internacional del derecho penal. La mayoría confunde el tema del intervencionismo desde el derecho internacional público, sobre todo desde el derecho internacional público de guerra, ¿no? Por favor, me avisan cuánto me falta para que no me... ¿Cuánto tiempo tengo, Diana? ¿15 minutos? 15 minutos, Ah, doctor. perfecto. Ok, sí, porque se acaba de agarrar una hora. Bueno, y entonces les comentaba que cuando yo estaba en el doctorado, en el posgrado acá en la UNAM, hice un análisis, mi tesis de doctorado se llamó Los sistemas ideológicos de control social del neoliberalismo al capitalismo en materia política, económica y jurídica. Entonces, dentro del ámbito jurídico, pues me di a la tarea de hacer un análisis de la convencionalidad de derecho penal de excepción. Algunos y algunas, bueno, pues ya conocemos el concepto derecho penal del enemigo, que a muchos no les gusta, muchos lo confunden, y algunos le tienen miedo y otros no tienen ni idea de lo que es, pero bueno, la mayoría, digamos, señala al derecho penal del enemigo, se atreve a señalar diciendo que es un derecho penal que viola derechos humanos, sobre todo la presunción de inocencia. Claro, insisto, sin tener conocimiento de lo que implica el derecho penal del enemigo, el derecho penal de excepción. Ustedes saben que este concepto fue creado por ahí de mediados de los 80 por el profesor Günther Jacobs alemán, que además pues no ha sido tan bien visto, ¿no? El profesor Jacobs, incluso en la propia Alemania, como que estos temas de derecho penal del enemigo no les gusta a los alemanes por lo que han vivido en torno a la Segunda Guerra Mundial. Y en América Latina, en algunas de las legislaciones, pues se ha adoptado, ejemplo de ello, México. México tiene, tanto en la Constitución como en leyes secundarias, al derecho penal del enemigo tal y como el profesor Jacobs lo desarrollaba desde una perspectiva dogmática y desde una perspectiva procesal. El Salvador, un caso enigmático, en donde, bueno, ustedes saben que yo tuve la oportunidad de colaborar en el segundo año de excepción, del estado de excepción del presidente Bukele con la Procuraduría General de la República, y me parece que El Salvador es un ejemplo de cómo la aplicación del derecho penal del enemigo es importante en este momento para combatir la criminalidad organizada. Bueno, en materia internacional es igual. Hay un derecho garantista, pero también hay un derecho penal de excepción. ¿De dónde surgen precisamente esta normatividad que nosotros en México conocemos como Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y algunos artículos constitucionales como el 16, párrafo noveno, donde tenemos el tipo penal de delincuencia organizada, el 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, donde tenemos la reversión de la carga de la prueba, el 20 constitucional, apartado B, fracción segunda, en donde tenemos también los testigos a cambio de colaboraciones, testigos protegidos, testigos colaboradores. Entonces, bueno, estamos inundados de este derecho penal del enemigo, que además para su operatividad requiere de un gran conocimiento jurídico en materia de restricciones jurídicas, en materia de restricción a los derechos humanos. Entonces, eh, el derecho penal del enemigo de entrada pues no es violatorio de derechos humanos. Ok, bien. ¿Cuáles internacionalmente, cuáles son las bases internacionales que le dan vida a este derecho penal del enemigo? Por favor, no es la Convención Americana de Derechos Humanos, insisto, se divide el derecho garantista de un derecho de excepcionalidad. Entonces, básicamente podemos señalar tres convenciones de las Naciones Unidas, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que tiene, por ejemplo, elementos de adelantamiento de la punibilidad, en donde por meros indicios se puede privar de la libertad a una persona o a un grupo de personas para efecto de poderlo investigar. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante que nosotros sepamos que el derecho penal del enemigo se adelanta al estadio de la punibilidad. Es decir, el bien jurídico tutelado tiene tal protección que se adelanta y antes de que el sujeto incluso cometa la conducta lo priva de la libertad. ¿Tentativa? No, 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 eso no es tentativa. Basta con que tres o más personas se organicen de hecho para cometer. ¿Ya se dieron cuenta? La organización de hecho.
Y en México, el profesor Jacobs me decía alguna vez, es que en México fueron más allá de lo que yo planteaba, Liz. ¿Por qué? Porque yo jamás planteé que incluso el pretender organizar o el organizarse en concierto, ya con eso era suficiente para que se pudiera investigar por delincuencia organizada. Bueno, ya al final les voy a decir un tema que tenemos aquí en México que me parece de lo más absurdo del mundo. En materia internacional es igual. En materia internacional tenemos técnicas especiales de investigación, por ejemplo, intervención de comunicaciones, intervención de cuentas bancarias, financieras, todo lo tenemos ahí. ¿Dónde está el fundamento legal? En el artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El tema de la extradición, bueno, es que no hay extradición. Las convenciones se erigen como tratados de extradición, si no hay extradición. Incluso un estado parte puede solicitar a otro en donde esté el sujeto que están investigando, puede solicitar que se cumpla la condena que ellos impusieron aún y cuando no estuviera presente. Fíjense hasta dónde va. En el caso de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la ley Patriota, que después cambió a Ley Libertad, yo escribí de ellas en el 2015 en mi libro de Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Terrorismo. Y bueno, pues esas normas norteamericanas tienen excluyentes, por ejemplo, fíjense una muy interesante. No importa que la persona o el grupo de personas o el grupo delictivo haya obtenido una sentencia absolutoria en México, por ejemplo. Eso para ellos no es relevante. Ellos pueden hacer sus investigaciones, sus procedimientos, aún en su ausencia, y lo pueden condenar para solicitar la extradición del sujeto. Fíjense nada más del tema de la ley patriota. ¿Eso dónde lo encuentran ustedes? Ustedes lo encuentran en el artículo 11 por ahí de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, por supuesto, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Los ejes que manejan estas convenciones básicamente son, fíjense, combate a la corrupción, combate al terrorismo, combate a la delincuencia organizada, combate al lavado de dinero. Entonces, ¿qué sucede? Le da la apertura competencial a cualquier estado, escúchenme bien, que consideren su seguridad nacional amenazada. O sea, ni siquiera vulnerada. Escuchen, el derecho penal del enemigo, tanto local como transnacional, no se va a esperar a que se lesione el bien jurídico tutelado, sino que es una barrera de protección para el bien jurídico que consideran específicamente tan importante que el hecho de llegar a vulnerar a ese bien jurídico tutelado traería como consecuencia la perdición de sociedades enteras. Vean el caso mexicano. Vean el caso mexicano. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si México, si Venezuela no combaten su crimen organizado, entonces yo, Estados Unidos, puedo combatirlo con mi norma, la AUFS, ¿verdad? La autorización de fuerza militar e intervención militar. Es tan importante este punto que les digo, que los Estados Unidos de América, el presidente, perdón, de los Estados Unidos de América, que en este caso es Donald Trump, no necesita de ningún permiso del Congreso, porque cuando se trate de vulnerabilidad, precisamente de la seguridad nacional de los Estados Unidos, él puede dar la orden de la intervención. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí tenemos un contraste, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos humanos de las personas? Porque, bueno, yo vi en redes algunos juristas, algunos comentócratas, pseudojuristas, que hablaban de los derechos de las personas. Es que tiene derechos. No, 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 espérate tantito. Cuando se trata de ese tipo de delincuentes, los derechos humanos se relativizan, por supuesto. Prisiones de máxima seguridad, prisiones verticales, pueden ser, y esto no lo digo yo, lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, yo le decía a los del Salvador, ¿qué pasaría, qué pensarían si yo les dijera que el derecho penal del enemigo está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Ya sé que los garantistas pondrían el grito en el cielo. Esto que está diciendo usted, doctora Padilla, es una aberración. No, 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 lo que pasa es que ustedes no saben que el derecho se divide en dos. Un derecho garantista que se aplica en sociedades democráticas y un derecho de excepción, en donde ese derecho garantista ya no alcanza y está acabando con la democracia. Si ustedes piensan que en estados como el de Venezuela o en estados como en el de México vamos a lograr salir del crimen organizado con el derecho penal garantista, están muy, muy equivocados. Aquí hay que meter derecho penal de excepción.
Y este derecho penal de excepción, mis queridos amigos, también es determinante en cuanto al uso de la fuerza. Es decir, si es necesario eliminar al objetivo, se tiene que eliminar al objetivo. Si es necesario implementar un estado de excepción, se tiene que implementar un estado de excepción para que después ese estado vuelva en equilibrios normales y ahí se pueda otorgar un derecho garantista proveniente de un sistema democrático. Todo lo demás, que me digan, a la doctora Padilla, a mí, yo no sé los demás que piensen, pero todo lo demás que me digan es inservible para combatir al crimen organizado. Es inservible. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos de América? Utilizando esta convencionalidad que se lo permite, lo que pasa es que, bueno, se van a leer que el protocolo de no sé qué cosas, que lo más garantista, no, espérate tantito, eso no. El derecho internacional permite la intervención militar cuando existan indicios de que hay crimen organizado internacional. Bueno, ellos no solamente tenían indicios, tenían pruebas. La pregunta aquí es, oye, doctora Padilla, ¿y México pudo haber hecho lo mismo? Sí, claro. Si México hubiera tenido otro tipo de Estado, ¿verdad? Si México fuera un Estado fuerte económicamente, con una sociedad, porque tiene que ver mucho la sociedad, con una sociedad consciente, consciente en el sentido de, a ver, si yo que soy Poder Judicial Federal, emito una jurisprudencia de la Corte que viole derechos humanos y que automáticamente apliquen las restricciones de los derechos humanos, y esto no lo permite la Corte Interamericana, es ilógico pensar que a mí no me puede pasar. Es ilógico pensar. Yo ya emití muchas jurisprudencias que dicen que no pueden usar convencionalidad los jueces por debajo de la Corte. 2006-224, cuando en la Constitución existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, deberá estarse a lo que diga la Constitución. 2008-148, ningún juez por debajo de la Corte puede hacer control constitucional o convencional ex oficio sobre la jurisprudencia de la Corte en pleno. Bueno, ni modo, se las aplicaron. Entonces, si no hay una sociedad consciente de lo que pueda haber, a mí me parece que estamos encaminados a que países del nivel económico de Estados Unidos, porque claro, la economía, la fuerza económica tiene mucho que ver sobre los demás, ¿verdad? Estamos encaminados a que países del nivel económico de Estados Unidos hagan eso, como lo que hicieron en Venezuela, como lo que están haciendo en México. Concluyo con esto. ¿Le conviene al Estado mexicano la intervención militar de los Estados Unidos? No, claro que no. Sería muy, digamos, tonto pensarlo. Claro que no, porque además los Estados Unidos de América lo han demostrado en Irak, por supuesto, lo han demostrado en Vietnam, cuando a ellos han intervenido militarmente, son racistas, por supuesto que son racistas, pero además no les interesa la ciudadanía mexicana, no crean que vienen a salvar nuestros derechos humanos. Hay un aprovechamiento de los recursos naturales, precisamente de los estados, y pues claro, ahorita me parece que vienen autarquías, se han dividido el mundo, Rusia, China y los Estados Unidos de América. La doctrina Monroe, que ya le llaman así, en realidad doctrina Monroe, pero ya le llaman doctrina Monroe, es que los Estados Unidos de América pretenden precisamente intervenir en toda América, ¿no? Incluida Canadá y América Latina. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que para que esto suceda requieren de gobernabilidad. Y en México estamos a un paso de la ingobernabilidad, entonces debe tener equilibrio el Estado mexicano, si no lo van a obligar a hacerlo para que tengan gobernabilidad. Les agradezco muchísimo, el favor de su atención. Estoy a sus órdenes como siempre. Muchísimas gracias por darme este espacio.